Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una inmensa alegría para mí poder estar hoy nuevamente con ustedes en este nuevo SQL Saturday. Es un gusto poder compartir un rato con ustedes y hablar acerca de la plataforma de datos de Microsoft. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a nuestros sponsors por este evento. La verdad que sin ellos mucho no podemos hacer, así que gracias por estar siempre y poder, contar con ustedes para todos estos eventos de comunidad, ¿sí? Bien, hoy vamos a hacer una introducción a lo que es Azure SQL, ¿sí? Haciendo hincapié en las últimas novedades de la plataforma, así como también las novedades en Azure SQL Copilot. Sí, SQL Server, o en este caso Azure SQL, tiene características de AI, tiene un Copilot y vamos a ver cómo poder interactuar con esta funcionalidad, ¿sí? Así que bien, comencemos. Un poco acerca de mí. Mi nombre es Javier Villegas, para los que no me conocen. Trabajo en Mediterranean Shipping Company y estoy encargado de todo lo que es la plataforma de datos en la parte operacional. Estoy involucrado con todo lo que es SQL Server desde hace alrededor de 30 años. Soy Microsoft MVP en la plataforma en la categoría Data Platform y soy Microsoft Certified Trainer. También fui miembro hasta hace muy poquito del Azure Data Community Advisory Council y también soy Technical Speaker, ¿sí? Me gusta poder participar en todo evento donde podamos hablar de SQL, de base de datos, de plataforma de datos y todo eso. Así que, en especial la comunidad PaaS es la que más me gusta, la que más trato de participar. Y soy también uno de los miembros organizadores de nuestra comunidad local, SQL Argentina. Tenemos nuestro grupo, nuestro meetup aquí en Buenos Aires. Ahora estamos saliendo con eventos mensuales, un nuevo podcast o show llamado No Hay Data TV, donde junto con compañeros y amigos charlamos sobre las novedades relacionadas con la plataforma de datos Microsoft, ¿sí? Dejo también mis datos de contacto, mail, cuenta de X, mi LinkedIn y mi blog, por si me quieren contactar, si tienen alguna consulta sobre esta presentación, ¿sí? Siempre es bueno poder hacer networking y poder contactarnos. Bien, Azure SQL, ¿sí? Ya hemos visto en alguna otra oportunidad que Azure SQL es este paraguas que agrupa distintos sabores de SQL Server, ¿sí? Ya sea SQL Server como producto, el mismo que venimos utilizando desde siempre en nuestras notebooks, en nuestros servidores, en nuestros data centers y en nuestras máquinas virtuales, ¿sí? También en máquinas virtuales en Azure, ¿sí? Eso es lo que conocemos como la opción infraestructura como servicio, ¿sí? Donde nosotros tenemos que manejar toda la infraestructura detrás de escena de nuestro SQL Server, ¿sí? Nuestro sistema operativo, parches, autentificación, alta disponibilidad, backups, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente como lo venimos haciendo desde siempre, ¿sí? Estos son los que vamos a llamarlas Azure SQL Virtual Machine, ¿sí? Después tenemos esta categoría en el medio llamada plataforma como servicio, ¿sí? Donde tenemos dos componentes,
¿sí? Azure SQL Managed Instance y Azure SQL Database, ¿sí? Que la gran diferencia entre estos dos componentes y el SQL Server que nosotros conocemos y venimos usando es que, como lo dice su nombre, está presentado como un servicio. ¿Qué significa esto? No tenemos que preocuparnos por todo lo que es la infraestructura que soporta este SQL Server. No tenemos que instalar la Virtual Machine o el servidor, ni aplicar los parches, ni nada de lo que comentamos anteriormente. ¿Por qué? Porque está presentado como un servicio, ¿sí? O sea, lo único que vamos a hacer nosotros es, por supuesto, crearlas dentro del portal de Azure y luego conectarnos, ¿sí? Con alguna aplicación, alguna forma, vamos a poder trabajar en nuestra base de datos. Y de vuelta, a estar presentado como un servicio, no tenemos que enfocarnos en nada relacionado a mantenimiento del sistema operativo, incluso de algunos componentes relacionados con la base de datos. Vamos a verlos en un instante. Y otra cosa, ¿por qué hay dos sabores? ¿Sí? ¿Por qué Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance? ¿Sí? Vamos a Azure SQL Database. Primero, Azure SQL Database está disponible en la nube de Microsoft, en Azure, desde el primer día, ¿sí? Tenía otro nombre en su momento, Windows Database, algo por el estilo, pero ha evolucionado hasta lo que es Azure SQL Database, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el target de Azure SQL Database? Bueno, básicamente es para aplicaciones modernas Cloud Native. ¿Qué significa esto? Si nosotros hoy en día necesitamos o tenemos que un proyecto que necesitemos una base de datos relacional como soporte, ¿sí? Azure SQL Database seguramente va a ser la primera opción, ¿sí? La característica principal es que todo tiene que estar, todos los que son los objetos de nuestra aplicación, los objetos de la base de datos, se llama tablas, vistas, store procedures, funciones, lo que ustedes conocen, ¿sí? Tiene que vivir dentro de una misma y única base de datos de usuario. ¿Qué es esto? Bueno, en SQL Server, en algunas aplicaciones tal vez legacy, por así decirlo, podemos tener algunos objetos de nuestra aplicación distribuidos en varias bases de datos, ¿sí? Y si necesitamos desde una store procedure en una base de datos poder acceder a un objeto que está en otra base, no hay ningún problema, solamente lo referenciamos, ¿sí? O sea que podemos hacer un join con tablas que están distribuidas en múltiples bases de datos, ¿sí? En Azure SQL Database esto no está soportado. Todo tiene que estar dentro de una misma y única base de datos de usuarios. Y esto es la característica principal de Azure SQL Database, ¿sí? Bien, el concepto de plataforma como servicio fue muy popular porque de vuelta, no tener que manejar la infraestructura detrás de escena es buenísimo, ¿sí? Pero faltaba un pasito más, ¿sí? Está bueno SQL Server como lo venimos usando, está bueno plataforma como servicio, pero nos falta poder tener SQL Server como servicio. Y así fue como ya hace algunos años nació Managed Instance. Managed Instance es muy parecido a lo que nosotros conocemos como SQL Server, donde vamos a poder tener muchas bases de datos de usuario, vamos a poder hacer lo que comentaba anteriormente, ¿no? Crear un store procedure que acceda a objetos distribuidos en múltiples bases de datos de usuario, lo mismo que en SQL Server. Vamos a tener todo lo que nosotros conocemos de SQL, como el SQL Server Agent, Database Mail y todo lo que venimos usando desde siempre, ¿sí? Pero presentado como un servicio, ¿sí? Managed Instance es casi 100% lo mismo
que el SQL Server, ¿sí? Vamos a entrar en algunos detalles un poquito más adelante. Y por último, en la categoría de Edge Computing, tenemos a Azure SQL Edge, ¿sí? Esto nos da la posibilidad de correr SQL Server en dispositivos ARM, como por ejemplo un Raspberry Pi, ¿sí? Un dispositivo muy pequeño que puede estar distribuido en un campo de sensores y recolectando y almacenando datos que provienen de, no sé, sensores de temperatura, sensores de movimiento, cualquier tipo de sensor, ¿no? Siempre que sea relacionado con, digamos, Edge Computing, ¿sí? Esto está disponible hoy en día. Es el mismo SQL Server que nosotros conocemos, ¿sí? Por supuesto, no vamos a poner nuestro workload más importante ahí, pero para todo lo que es recolección y almacenamiento e incluso procesamiento de datos viniendo de streaming, ¿sí? De sensores, es realmente la plataforma ideal. Lo más importante de todo esto es que, como dice Microsoft, ¿sí? Es simplemente SQL. Es SQL en todos los sabores. O sea que todo el conocimiento, toda la experiencia que nosotros traemos de programar con Transact SQL, ¿sí? Eso funciona en cualquiera de las opciones que estamos viendo acá, ¿sí? Y Just SQL, ¿sí? Eso está muy interesante porque todas las que son las funcionalidades de SQL están en cualquiera de los componentes, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios más importantes de todo lo que es Azure SQL? ¿Sí? A mí me gusta enfocarme en algunos de los puntos más importantes de todo lo que es Azure SQL como un todo, ¿no? Ya saquemos Virtual Machine, Managed Instance o Azure SQL Database. La opción de poder tener Business Continuity y alta disponibilidad, ¿sí? Sin tener que hacer mucho, ¿sí? Es ideal. ¿Por qué? Supongamos que nosotros tenemos una aplicación corriendo en Azure SQL Database, ¿sí? Y tenemos que, bueno, tener alta disponibilidad, sí o sí, por la naturaleza de nuestra aplicación, sí que requiere estar up and running 7x24. Tiene que tener la posibilidad de tener disaster recovery, ¿sí? En caso de que haya algún problema con la región de Azure, ¿sí? Bueno, en SQL Server, lograr esto no es imposible, pero sí requiere mucha infraestructura, requiere mucho mantenimiento y administración, ¿sí? Crear los clusters, toda la parte del Active Directory, el Availability Group, ¿sí? Hacer el seeding de las bases de datos y poder distribuirlas y mantenerlas dentro del clúster y el Availability Group, ¿sí? Esto, de vuelta, es algo que hacemos constantemente, pero requiere bastante esfuerzo en todo sentido, ¿sí? En lo que es Managed Instance y lo que es Azure SQL Database, alta disponibilidad, ¿sí? Y continuidad del negocio está disponible ya como parte del servicio. O sea que no tenemos que hacer mucho más que un par de clics para habilitarlo, ¿sí? O sea que eso está muy bueno. Después la opción de backup automáticos, ¿sí? Y retención de esos backups y la georreplicación, ¿sí? O sea, replicar las copias de estos backups en múltiples regiones de Azure es algo que también está buenísimo, porque pensemos, hoy en día en nuestros entornos SQL Server, si tenemos que hacer los backups, que por supuesto los tenemos que hacer, ¿sí? Los backups full, diferencial, los backups del transaction log, ¿sí? Los tenemos que almacenar y los tenemos que almacenar de una forma particular, ¿sí? Porque sabemos que si almacenamos nuestros backups en el mismo edificio
donde tenemos nuestro SQL Server. Bueno, si hay algún problema grande con el edificio, como no sé, un terremoto, un incendio o algo, bueno, esto no es parte de las mejores prácticas porque no vamos a poder acceder al servidor SQL ni tampoco a los backups, ¿sí? Por eso lo que habría que hacer es agarrar físicamente esos backups y almacenarlos en algún otro lugar que esté separado de nuestro sitio principal, ¿sí? Bueno, Azure SQL nos da esa posibilidad directamente out of the box, ¿sí? Podemos habilitar para que sean los backups en forma automática. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente habilitarlo, ¿sí? Definimos el tiempo de retención de esos backups, ¿sí? Y decidimos si queremos que esos backups se repliquen en múltiples regiones de Azure, ¿sí? Esto significa que, de vuelta, todo lo que comentaba anteriormente, que venimos haciendo en la parte de infraestructura, ¿sí? Desde siempre, ahora lo tenemos como parte del servicio de Azure, ¿sí? Otros componentes o características, o en este caso beneficios de lo que es Azure SQL, ¿sí? Para mí, la más importante de todos es la parte de escalabilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Escalar en Azure SQL es cuestión de mover un slider para asignar más horsepower, ¿sí? Más CPU, más memoria, mejores discos más rápidos, etc. Esto se mueve un slider por un costado, se aprieta Save y listo. En el mundo, digamos, on-premise, de donde venimos, o por lo menos de donde vengo yo, cada vez que teníamos que escalar era bastante complicado, ¿no? Porque hay que comprar la memoria, los discos, CPU, instalarlos, ¿sí? Y esto lleva un tiempo, ¿sí? Una logística bastante importante porque, digamos, no se hace de un día para otro. Si nosotros tenemos que, por ejemplo, nuestra aplicación necesita escalar, requiere más CPU o disco más rápido o, digamos, por algún motivo necesitamos más poder en nuestra base de datos relacional, ¿sí? Es tan sencillo como ir al portal de Azure y directamente hacerlo desde ahí. Lo vamos a ver en un instante, ¿sí? Después otra parte muy interesante es lo que es versionless, ¿sí? En Azure SQL Database y Managed Instance, ¿sí? No tenemos versiones como conocemos el mundo de SQL Server tradicional. 7, 2000, 2012, 2019, 2022, etc. Es solamente Azure SQL, ¿sí? Esto hace mucho más sencillo todo lo que es el proceso de migración, ¿sí? Hoy en día, cuando tenemos que migrar de un SQL Server a otro, bueno, es un proyecto bastante interesante que también requiere bastantes recursos, ¿no? Y toda la parte de Advanced Security, todos los features de seguridad en SQL Server están disponibles, más toda la capa de seguridad de Azure propiamente dicha, ¿no? Así que, bien, estos son los beneficios más importantes de la plataforma Azure SQL, ¿sí? Cuando vamos a una máquina virtual, tenemos SQL Server y esto sí es muy parecido a lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Tenemos que elegir el sistema operativo. Sabemos que desde SQL Server 2017 SQL corre también en las plataformas, en las versiones de Linux más importantes, Red Hat, SUSE y Ubuntu, ¿sí? Tenemos que elegir la versión y la edición de nuestro SQL Server, tenemos que ver todo lo que es la parte de licenciamiento, etcétera, etcétera. Y después, bueno, seguir las mejores prácticas para lo que es el deployment, ¿no? Un disco para la TMDB, otro disco para lo que es la parte de data files, otro para logs file, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que esto no cambia. Y a nivel alta disponibilidad, como comentaba, tenemos que basarnos en lo que es Always On, ¿sí? Availability Groups, ¿sí? Y Clustering, ¿sí? Que son lo más importante, digamos, como características de HADR en SQL Server, ¿sí?
Ahora bien, si hablamos de Managed Instance, ¿sí? Y queremos comenzar a hacer el deployment de un Managed Instance, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero de todo, ¿sí? Lo que se llama Service Tiers. Vamos a tener dos Service Tiers. Uno que es General Purpose, ¿sí? Y otro que es Business Critical. Microsoft define General Purpose como que la mayoría de los workloads corren bien. Pero si tenemos un workload que requiere muy baja latencia, ¿sí? Y en la parte de I/O, ¿sí? En la parte de storage, ¿sí? Fast recovery y también réplicas secundarias, bueno, ahí tenemos que utilizar el tier Business Critical, ¿sí? Ambos modelos, ambos service tier, se basan en lo que es vCore Model, ¿sí? O sea que nosotros vamos a elegir la cantidad de virtual cores, ¿sí? Y las características principales es que en General Purpose el storage es remoto, mientras que en Business Critical el storage es local. Por eso es que tiene menos latencia la parte de disco. Y lo que es el costo, bueno, Business Critical es bastante más caro que la opción de General Purpose. Como comentaba anteriormente, tenemos la opción de escalar muy fácilmente, ¿sí? O sea, podemos pasar de General Purpose a Business Critical en caso que lo necesitemos, ¿sí? En lo que es Azure SQL Database, ¿sí? Microsoft comenzó con este modelo llamado DTU, Database Transaction Unit, ¿sí? Donde nosotros hacíamos el provisioning de nuestra Azure SQL Database basado en la cantidad de DTU que nosotros considerábamos, ¿sí? A mayor cantidad de DTU, más poder de procesamiento y más storage teníamos, ¿sí? O sea, teníamos 10, 50, 100, etcétera, etcétera. Este modelo todavía está disponible, pero Microsoft ya hace un tiempo también implementó el modelo de Virtual Core, donde vamos a elegir la cantidad de cores para nuestra Azure SQL Database. Y es el que Microsoft nos recomienda, ¿sí? Así como en Managed Instance teníamos Service Tiers, también tenemos en Azure SQL Database. Y son bastante parecidos, ¿sí? General Purpose para la mayoría de los workloads. Business Critical, también el mismo concepto que en Managed Instance, ¿sí? Y tenemos un tier adicional que se llama Hyperscale, ¿sí? Donde la mayor, digamos, la característica principal es que a nivel de storage podemos poner bases de datos sin preocuparnos del tamaño, ¿sí? O sea, tenemos como storage ilimitado en este sentido, ¿sí? Bien, vimos un poco las Virtual Machines, vimos Managed Instance y algunas características de Azure SQL Database. Bien, ¿cómo nos conectamos a un Azure SQL, ¿sí? Alguno de estos componentes? Bueno, primero la interfaz más importante es el portal de Azure, ¿sí? Lo vamos a ver en un instante, cómo hacer para interactuar con Azure SQL desde el portal, ¿sí? Luego tenemos la posibilidad de utilizar Management Studio, ¿sí? Lo usamos ya desde hace bastantes años, los que trabajamos con SQL Server, ¿sí? Vamos a ver que de vuelta nos vamos a poder conectar con Management Studio. Y también tenemos la posibilidad de utilizar Azure Data Studio, ¿sí? Lo mismo, tenemos la posibilidad de utilizar bueno, Transact SQL, como decía, y cualquier, digamos, lenguaje externo que nos pueda ayudar. Por ejemplo, PowerShell, ¿sí? SQL CMD, podemos hacer llamadas con REST API, BCP, ¿sí? Esto funciona, ¿sí? Igual
que en los SQL Server que nosotros conocemos. ¿Sí? Bien, algo muy importante que siempre me gusta mencionar es que tenemos que considerar que Azure SQL es solamente el motor de base de datos, ¿sí? No es los otros componentes que vienen en el instalador de SQL Server, ¿sí? Sabemos que en SQL Server, en el archivo ISO, viene Integration Services, Reporting Services, que si bien ya no viene directamente, tenemos un link para descargar la última versión, ¿sí? Y también Analysis Services, ¿sí? SSIS, SSRS y SSAS, ¿sí? Bueno, Azure SQL es solamente el motor de SQL Server, ¿sí? Entonces, si tenemos que utilizar SSIS, bueno, hay otros servicios en Azure que nos van a permitir poder reemplazarlo, por así decirlo, lo que hacíamos anteriormente, ¿sí? SSIS tenemos que utilizar Azure Data Factory para Reporting Services, bueno, Power BI, ¿sí? Y para Analysis Services vemos que tenemos dos opciones acá. Uno es el modelo multidimensional, ¿sí? Que es uno que, digamos, el original de Analysis Services, donde, digamos, ya ahora Microsoft no está poniendo mucho énfasis, sino que está poniendo énfasis en todo lo que es la parte de modelos tabulares, ¿sí? Si necesitamos o tenemos todavía bases de datos, cubos, utilizando el modelo multidimensional, bueno, ahí tenemos que instalar una virtual machine y ahí instalar el Analysis Services que nosotros conocemos, ¿sí? Pero si utilizamos un modelo tabular, ¿sí? Digamos los más modernos, ahí tenemos la posibilidad de utilizar Azure Analysis Services, que es algo similar a Managed Instance para el motor de base de datos, ¿sí? Con la opción de plataforma como servicio, de vuelta, sin tener que soportar la infraestructura detrás de escena, pero para Analysis Services modelos tabulares, ¿sí? Creamos el Azure Analysis Services, hacemos el deployment de nuestros cubos y listo, no tenemos que ocupar de nada más, ¿sí? Ahora bien, Microsoft nos da la posibilidad, ¿sí? Con herramientas y servicios para poder hacer assessment de nuestras bases de datos, nuestros entornos locales, ¿sí? Para migrar alguna de las opciones de Azure SQL. Y nos da tres opciones, ¿sí? Azure Migrate, Azure SQL Migration Extension y opciones con el Azure CLI y PowerShell, ¿sí? ¿Qué es un poco lo que podemos hacer con todo esto? Bueno, migrar desde otras nubes o desde nuestro SQL Server on-premise, ¿sí? Hacia Azure SQL de dos formas. Una, la más sencilla, que se llama offline, ¿sí? Que es básicamente un backup y un restore, donde en el medio vamos a tener un tiempo muerto, por así decirlo, donde vamos a tener que tener el servicio no disponible, y para algunos escenarios tenemos la posibilidad de hacer migraciones online. Significa que hace una sincronización, ¿sí? Con, digamos, de la fuente, el origen con nuestro destino en Azure SQL, hace una especie de sincronización y cuando estamos listos para hacer el corte, lo hacemos directamente desde ahí. Pero no es tan sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que se llama un assessment. ¿Qué es el assessment? Bueno, con Azure Data Studio hay una extensión de Azure Data Studio que se llama SQL Migration Extension, que básicamente tenemos que elegir el tipo de origen y el tipo de destino, ¿sí? En origen mayormente es un SQL Server o un SQL Server corriendo en alguna nube de otro proveedor, ¿sí? Y el destino. O sea, supongamos que elegimos Azure SQL Server 2017 y el destino Managed Instance, ¿sí? O Azure SQL Database. Lo que va a hacer esta extensión básicamente es hacer un assessment, chequear que
todo lo que tengamos en el origen sea compatible y corra de la forma correcta en nuestro destino, ¿sí? Si hay algo que en el assessment se reporta como un error o un warning, básicamente nos los va a reportar, nos va a decir exactamente qué es y no nos los va a arreglar automáticamente, pero sí nos va a proveer con todos los links disponibles, toda la documentación para poder solucionarlos nosotros mismos. Una vez que hagamos esos arreglos, volvemos a correr el assessment hasta que salga la luz verde diciendo que está totalmente validado y disponible. Una vez que está todo bien, ahí pasamos al siguiente paso, que es la migración propiamente dicha, ¿sí? Y ahí es donde se hace la migración directamente. Así que es bastante sencillo este proceso, ¿sí? Obviamente no deja de ser una migración, ¿sí? O sea que tenemos que estar seguros que lo que corremos está validado. Una vez que lo llevemos, tenemos que hacer pruebas, ¿sí? Sobre Azure SQL, porque realmente todo lo que es la parte de conectividad es bastante diferente a lo que conocemos nosotros en el mundo on-premise, ¿sí? Digamos, no solo tenemos que migrar la base de datos, sino también los application servers. O sea que no es un proceso que sea super lift and shift, no es imposible, pero sí lo tenemos que hacer en forma seria, ¿sí? Llevando a nuestro destino y validando que todo funcione de la forma que nosotros creemos que es correcta, ¿sí? A mí siempre la recomendación que me gusta dar cuando migramos desde el entorno on-premise hacia la nube es primero ir hacia una virtual machine. Si tenemos una aplicación existente, ¿sí? Que es mission critical para nuestro negocio, ¿sí? Y queremos migrarlo a Azure, la forma más sencilla de migrar es migrarlo a una virtual machine corriendo SQL, porque es básicamente lo que venimos haciendo desde siempre, migrando de versión a versión, pero ahora en vez de estar en un servidor físico en nuestro data center, va a estar esa misma versión de SQL o alguna más moderna, o la última, 2022 en este caso, ¿sí? Corriendo en una máquina virtual en Azure, ¿sí? Ahí sí la migración es básicamente un backup y un restore, por así decirlo, ¿sí? Y una vez que tenemos todo corriendo ya en la virtual machine, ya con el tuning de performance, con la conectividad y la aplicación ya corriendo de la forma adecuada, ahí sí ya empezar a explorar la posibilidad de ir a un Managed Instance, ¿sí? Pero, como decía al principio, si tenemos que armar un proyecto nuevo que requiera una base de datos, ¿sí? Relacional, ahí sí consideraría Azure SQL Database desde el día 1. Bien. Algo también para considerar en lo que es Azure SQL es que no es solo la base de datos relacional, sino que tenemos muchos servicios relacionados con plataforma de datos y otros con algunos otros componentes en Azure ya disponibles directamente en el mismo entorno. O sea que integrar nuestra base de datos relacional a un proyecto que requiera, por ejemplo, Power BI, que requiera Logic App, que requiera, no sé, Cognitive Services, algún otro servicio de Analysis Services, Azure Search, es mucho más sencillo, ¿sí? Si nuestro motor de base de datos ya está disponible en Azure, que si lo tenemos on-premise, ¿sí? Así que eso es algo también para considerar, que no es solo SQL Server, sino que es mucho más fácil poder integrar con otros componentes del ecosistema de Azure, ¿sí? Bien, llegamos al punto donde vamos a hablar un poquito sobre las novedades más recientes en Managed Instance, ¿sí? Managed Instance, como dijimos, es la opción de plataforma como servicio, algo muy similar al SQL Server que nosotros conocemos, pero presentado como servicio que evoluciona mes a mes, ¿sí? Algunos de los componentes o novedades en Managed Instance que me gustaría compartirlos con ustedes. Bueno, primero,
Uno de los puntos principales es que cuando creamos un Managed Instance, ¿sí? Inicialmente era un proceso que tardaba cierto tiempo, ¿sí? Incluso hay un mensaje que dice que la creación de un Managed Instance puede tardar hasta 6 horas. ¿Sí? Bueno, con los features, lo que se llama November 2022 Feature Wave, que está disponible para todo el mundo, ya esto no es un problema, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de crear un Managed Instance en alrededor de media hora, ¿sí? Bastante más eficiente si necesitamos tenerlo en forma rápida. Otra de las cosas que pasaba antes de este Feature Wave era que una vez que creábamos el Managed Instance estaba siempre up and running. No había posibilidad de pararlo, incluso a la noche o si no lo necesitábamos los fines de semana. No, estaba siempre el cómputo funcionando, estaba siempre disponible. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de poder hacer un stop, ¿sí? de la parte de cómputo, o sea, no va a estar disponible, ¿sí? Y con eso vamos a poder ahorrar en la parte de costos, ¿sí? Si, por ejemplo, no lo utilizamos el fin de semana o fuera del horario de negocio, ¿sí? La posibilidad de que dentro de la misma región de Azure sea Sun Redundancy, ¿sí? O sea, que esté dentro de otra zona en la misma región. Si hay algún problema, esto nos permite más alta disponibilidad, ¿sí? Y la posibilidad de correr DTC, ¿sí? Distribute Transaction, entre múltiples instancias. Les dejo un link ahí, aka.ms Azure SQL MI, donde ahí van a tener toda la documentación sobre Managed Instance y este Feature Wave November 2022. Pero hay más, ¿sí? Managed Instance sigue agregando nuevos features, como les decía, mes a mes, ¿sí? La posibilidad de tener Ledger, ¿sí? La posibilidad de tener una licencia de Geo-Replication gratis, ¿sí? En lo que es Managed Instance, poder agregar más Virtual Core en caso de que los necesitemos. Inicialmente teníamos la posibilidad de hasta 80 Virtual Core, ahora podemos subir esa cantidad, ¿sí? Compresión en XML, TDS 8.0, ¿sí? Y como vamos a ver, todos los agregados en la plataforma SQL Server, ¿sí? O Azure SQL lo vamos a ver en Managed Instance, ¿sí? Bien, algo también súper importante. Poder tener un Managed Instance, ¿sí? Gratis para poder hacer validación de nuestro proyecto. Esto es una consulta que me han hecho muchísimo. Esto significa que vamos a poder probarla gratis, sin gastar nada. ¿Cómo es esto? En el mundo SQL Server, nosotros podemos descargar el archivo ISO, ¿sí? Podemos instalar la versión Developer Edition totalmente gratis, ¿sí? Y podemos desarrollar, crear nuestra aplicación, validar que funcione todo bien y una vez que está listo para pasar a producción, ahí sí ya vamos a evaluar los distintos las distintas ediciones, Standard Edition, Enterprise Edition, Enterprise Core, ¿sí? Pero hasta ese momento, todo lo que es la parte de desarrollo, validación, etcétera, es gratis en SQL Server. Bueno, en Azure SQL Database y en Managed Instance, esto no existía hasta hace poco. ¿Sí? O sea, si queríamos empezar a conocer la plataforma, teníamos que crear una cuenta de Azure, teníamos que utilizar créditos, ¿sí? Pagarlos para poder trabajar. Bien, ahora por un año vamos a tener esto gratis, ¿sí? Esto significa que sin la tarjeta de crédito, sin nada, vamos a poder hacerlo. Esto es una muy buena noticia y bueno, espero que todos ustedes
la aprovechen, ¿sí? Bien. Más novedades, ¿sí? Hay lo que se llama ahora la nueva generación o la próxima generación de Managed Instance en lo que es General Purpose, ¿sí? Está en modo preview, ¿sí? Vamos a poder tener mejor relación cores con IOPS, o sea, el storage va a ser más rápido. En Managed Instance hay una limitante de cantidad de bases de datos de usuario actual, que es de 100 bases de datos. Ahora, con este Next Gen, ¿sí? Con la nueva generación, ese soporte de bases de datos se incrementa hasta 500 bases de datos por instancia, ¿sí? Y un storage máximo de 32 terabytes, ¿sí? Así que es la relación de storage más rápido, poder granular más la cantidad de procesadores, parar y prender la instancia nos permite a nosotros poder armar un entorno súper eficiente, ¿sí? Con mucho poder de procesamiento y si no lo necesitamos poder pararlo. Así que esta nueva generación o próxima generación en Azure SQL Managed Instance es algo para tener en cuenta. Vamos a verlo ahora en un instante, ¿sí? Bien, y lo último que quería presentarles antes de pasar a la demo es esto de Copilot, ¿sí? Azure SQL Copilot, que está en preview, ¿sí? Bueno, está disponible solamente en Azure SQL Database, ¿sí? Por ahora, en modo preview, en Microsoft Build hace algunas semanas lo presentaron como public preview, o sea que todos lo podemos utilizar, podemos empezar a probarlos y a familiarizarnos con Azure SQL Copilot. ¿Qué es esto? Bueno, la posibilidad de interactuar con lenguaje natural con nuestro Azure SQL en dos tipos de lo que Microsoft dice skill, ¿sí? Uno, yo le llamo a la parte de administración, ¿sí? Y la otra es la parte de Transact SQL. ¿Qué es la parte de administración? Bueno, vamos a poder preguntarle o interactuar con Copilot en Azure SQL Database diciendo por qué mi base de datos está lenta, por qué tengo alta CPU, ¿sí? Alta utilización de CPU. Tengo índices recomendables para crear y así tenemos una lista de varios tipos de preguntas e interacciones que podemos hacerle con Copilot, ¿sí? Donde vamos a verlo ahora en un instante. Podemos interactuar. MaxDOP, por qué mi base de datos está lenta a nivel storage, índices, como les decía. Así que es muy, muy interesante Azure SQL Copilot. Y el otro skill que tiene es que ya se mete dentro del modelo de datos de nuestra base de datos de usuario y nosotros vamos a poder interactuar diciéndole a Copilot o preguntándole a Copilot, decime, por favor, los últimos nuevos clientes en nuestra aplicación. Decime los 20 productos con más ventas en el último cuatrimestre. ¿Y qué es lo que va a hacer Copilot? Va a meterse en nuestro modelo de datos y va a generar el T-SQL, ¿sí? El código Transact SQL para correr y retornarnos el resultado de lo que estamos consultando, ¿sí? Esto es fantástico. Vamos a verlo ahora en un instante, ¿sí? Adicionalmente, les dejo acá algunos links, ¿sí? Lo más importante, aka.ms/SQL Copilot, ¿sí? Donde vamos a ver todos los features de lo que comentábamos recién, de administración y T-SQL, ¿sí? Después hay otro link interesante, SQL AI, ¿sí?
con todos los cambios que Microsoft está metiendo en Azure SQL Database para poder soportar AI, ¿sí? Así que interesante también para poder explorarlo. Así que estos dos links, mírenlo, ¿sí? Porque realmente es bueno poder ir viendo la documentación de estos features que, como comentaba, todavía están en preview, pero pronto los vamos a tener disponibles para todos, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la demo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de todo lo que vimos hasta recién, ¿sí? Estoy en mi máquina virtual aquí y estoy metido en mi portal de Azure, ¿sí? En mi portal de Azure tengo varios componentes ya creados. Voy a ir a la opción de Azure SQL. Acá tengo máquinas virtuales, acá tengo Azure SQL Database y también tengo una Managed Instance, ¿sí? Si voy a la opción crear, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, para crear un Azure SQL Database, un Managed Instance y una máquina virtual. En máquinas virtuales, ¿sí?, acá podemos elegir nuestra imagen del marketplace, ¿sí?, donde podemos seleccionar sistema operativo, versión y edición de SQL Server, ¿sí?, desde SQL Server 2022 en Windows Server 2022, ¿sí?, Enterprise, Standard, Developer, ¿sí?, hasta, si vamos para abajo, podemos ver 2019 en Windows Server 2022 y también, como verán acá, ¿sí?, lo mismo en Linux, ¿sí? O sea, acá podemos elegir y podemos ir hasta 2012 Service Pack 4, ¿sí? Ojalá nadie lo tenga, ¿sí?, porque sabemos que ya pronto se está por discontinuar 2014, ¿sí?, y solamente va a quedar 2016, 2017, 2019 y 2022, ¿sí? O sea que acá podemos seleccionar la que nosotros queramos y hacemos el deployment de nuestra máquina virtual, ¿sí? Vamos a ir a la parte de Managed Instance brevemente, ¿sí? Fíjense, le damos la opción crear, ¿sí?, y acá ya nos aparece algo nuevo que no lo teníamos hasta ahora, ¿sí? Quiere crear una Managed Instance for free, gratis. Acá nos da la opción, ¿sí? Entonces, por un año, ¿sí?, por 12 meses, vamos a poder tener un Azure SQL Managed Instance para probar y validar nuestro desarrollo, nuestras aplicaciones. Y acá arriba nos dice que el Feature Wave November 2022 está disponible en mi suscripción, o sea que lo podemos utilizar, ¿sí? Acá le vamos a decir que sí quiero que me filtre por todo lo que es todas las regiones de Azure donde está disponible el Feature Wave November 2022, ¿sí? Le vamos a crear vamos a poner en un resource group, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre a nuestra Managed Instance, le vamos a poner SQL SAT 001, nos va a chequear que esté disponible, por supuesto SQL SAT 001, lowercase, nos chequea, está disponible. Vamos a ir a la región US, East US, ¿sí? ¿Por qué nos tira el error? Vamos a ver. East US 2. Bien, acá desapareció el error, ¿sí? Vamos a la parte de cómputo y storage. Fíjense, acá le vamos a dar configurar Managed Instance, ¿sí? Y acá tenemos la opción de General Purpose o Business Critical
como decíamos anteriormente, ¿sí? Y acá abajo tenemos la opción de habilitar Next Gen, ¿sí? Que está en preview, ¿sí? Y por default está deshabilitado. Entonces, si habilitamos, ¿sí? Y le damos Apply, ¿sí? Vamos nuevamente a la parte de cómputos, ¿sí? Y ahí podemos seleccionar la cantidad de virtual cores, la cantidad de gigabyte de nuestro storage, los IOPS para nuestro disco, algo que antes no lo podíamos hacer, y la generación de hardware estándar, Premium Series o Premium Series Memory Optimized. Fíjense que en esta opción tenemos hasta 128 virtual cores. Vamos a seleccionar algo así. Vamos a darle Apply, ¿sí? Y después ya continuamos con la autentificación, Entra ID o SQL Authentication o ambas. Seleccionamos el administrador y así continuamos con el deployment de nuestra Managed Instance, ¿sí? Bien, ahora les voy a mostrar que desde mi Management Studio estoy conectado a las tres opciones de Azure SQL Database. Sí, perdón, de Azure SQL. Estoy conectado a la Virtual Machine, ¿sí? VM02, esto es SQL Server, ¿sí? 2022 corriendo en una Virtual Machine. Estoy conectado a una Azure SQL Database, acá conectado al servidor lógico y acá a un Managed Instance. Fíjense que cada uno tiene un icono diferente, ¿sí? Tengo en este caso bases de datos de usuarios en cada una de las opciones, ¿sí? Así que con Management Studio nos podemos conectar muy fácilmente, ¿sí? Por último, les voy a mostrar algo de Copilot, ¿sí? Voy a ir a esto es donde habíamos creado el Managed Instance, le doy cancelar. Voy a ir a una de mis Azure SQL Database que se llama My Provisioned DB 001, ¿sí? Acá estoy conectado a mi panel, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es habilitar Copilot, ¿sí? Acá arriba tengo el botón de Copilot y lo que voy a hacer es preguntarle en inglés por ahora, why my database is slow, ¿sí? Entonces, lo que hace Copilot, ¿sí? Es ir a todos los logs del motor de Azure propiamente dicho y chequear todos los contadores, ¿sí? Y tratar de identificar por qué mi base de datos anda lenta en este momento. Y nos va a mostrar toda la información disponible, incluso nos va a dar links, ¿sí? Para poder basarnos en documentación adicional en qué es lo que tendremos que hacer, ¿sí? En este preview, una de las cosas que todavía vemos es que tarda un poquito en hacer este análisis y presentarnos la información, pero funciona, ¿sí? Mientras esperamos, déjenme abrir un nuevo link, ¿sí? Y escribir aka.ms/SQL Copilot, ¿sí? Y acá nos muestra un poco qué tipo de prompts, qué tipo de preguntas o sobre qué le podemos preguntar. Sobre conexiones activas, sobre auto-tuning, sobre compatibility level, ¿sí? ¿Cuál es el compatibility level de mi base de datos? No sé, el tamaño de la base de datos y de las tablas. Podemos ver por qué hay deadlocks y qué tipo de deadlocks, ¿sí? Fragmentación de índices, ¿sí? Información sobre el último backup, información sobre el max DOP, ¿sí? Si vamos acá, esto
sigue trabajando y nos va a dar un análisis de por qué la base de datos está lenta. Esto, como es una base de datos demo y es una base de datos bastante chica la que creé digamos, a propósito de la demo, ¿sí? Anteriormente corría un workload que básicamente lo que hace es ejecutar una store procedure varias veces, ¿sí? Para generar actividad en la base de datos y que después Copilot me pueda presentar la información, ¿sí? Vamos a ver que nos va a detectar que hay una tabla que es muy grande, que no tiene índices y que hubo digamos, queries o esta store procedure con un predicado que necesitaría un índice adicional, ¿sí? Así que, como les decía, tarda un poquitito, pero una vez que esté vamos a tener toda esa información, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Sí? Desde mi punto de vista es una herramienta más para empezar el proceso de troubleshooting, ¿sí? Si nosotros podemos empezar con esta pregunta, ¿por qué mi base de datos anda lenta? Y ahí podemos ver que nos tira si nos dice missing indexes o alta CPU o storage lento, y ahí empezar el proceso de troubleshooting desde digamos, por nosotros mismos, con, digamos, todo lo que tenemos en nuestras herramientas como DBA, ¿sí? Así que es bastante interesante, ¿sí? Bien, ahí terminó, ahí nos proporciona la información de por qué mi base de datos está lenta y dice que basándose en los queries de diagnóstico, aparentemente hay alta utilización de CPU, ¿sí? Nos da los valores, nos habla de una query en particular, ¿sí? Nos dice acá, select start from customer, web tag key, bla, 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 y nos pasa los links, ¿sí? ¿Cómo puedo optimizar mi SQL query? Sí, eso le vamos a preguntar. Antes de eso le vamos a preguntar que me muestre la utilización del CPU, ¿sí? Me dice que hay alta CPU, que detectó un query en particular, ¿sí? Pero digo, quiero ver la utilización en mi virtual machine en este caso o en mi Azure SQL Database, ¿sí? Y tendría que nuevamente ir a el diagnóstico, ¿sí? La información de diagnóstico, y acá nos dice las métricas de la utilización de la CPU en nuestra Azure SQL Database, ¿sí? Entonces, ahí está terminando, nos va a dar más información y ahí tenemos la información más detallada de la utilización de el CPU, ¿sí? Vamos a decir how can I optimize my query. Y ahí lo que estaríamos esperando es que nos diga que hay un missing index, ¿sí? Nuevamente, como es una demo, sé que hay una tabla grande sin índices haciendo este query utilizando un predicado, ¿sí? Y nos tendría que generar la respuesta diciendo que hay un missing index, nos tendría que dar el statement, ¿sí? Y luego nosotros decidimos si lo aplicamos o no. Para tener en cuenta, no va a hacer nada sin nuestra aprobación, ¿sí? Nos va a dar el statement, ¿sí? Y después lo vamos a tener que correr nosotros. Así que bueno, esperamos el resultado de esta pregunta. Ahí nos generó la respuesta, ¿sí? Nos dice también la información del query en particular, ¿sí? Y nos da la opción de crear un índice en la tabla Customers, ¿sí? Así que por la columna Tab Key. Bien,
El otro feature que le decía era poder interactuar con el modelo de datos, con nuestra aplicación, ¿sí? Acá tenemos el editor de T-SQL en el portal de Azure, y acá arriba fíjense que tenemos la posibilidad de lanzar el Copilot Inline, ¿sí? Y acá es donde podemos empezar a hacerle preguntas, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas le podemos hacer? Bueno, vamos a decirle que me liste todos los clientes que no han hecho una orden, que no han generado ninguna orden. Le damos este botón de play y lo que va a hacer, está corriendo un query, fíjense acá abajo, ¿sí? Por cierta cantidad de segundos, y el resultado final es un T-SQL query para correrlo nosotros y traer el resultado. Fíjense que tenemos que aceptar, ¿sí? Y una vez que aceptamos, y ahí tenemos nuestro query. Ahí lo podemos ejecutar y nos va a tirar el resultado de lo que estamos buscando. Fíjense que acá lo tenemos abajo, ¿sí? Los clientes que no han hecho una orden recientemente, ¿sí? Le vamos a hacer otra pregunta. Le vamos a decir que encuentre los números de productos en cada categoría, ¿sí? Vamos a generar el query. Corre dentro del metadatos para traer el query. Le damos a aceptar y acá tenemos, ¿sí?, el código T-SQL que nos va a traer el resultado de nuestra pregunta. Así que, bien, esto vamos a hacer una más. Le vamos a decir, aquí tengo, le vamos a decir por último, que me genere un ranking de los productos basados en el precio de lista para cada categoría, ¿sí? Nuevamente, toma su tiempito, genera el T-SQL, nosotros lo evaluamos, ¿sí? Le damos a aceptar y acá nos genera, ¿sí?, acá. Fíjense que ya está utilizando la función rank, ¿sí?, para tener el ranking que nosotros le pedimos. Así que, bien, esto es Azure SQL Copilot, ¿sí? De vuelta, es una opción preview, ¿sí? Podemos usarla en cualquier momento con nuestra base de datos de usuario en particular y, bueno, familiarizarnos con el feature, ¿sí? Bueno, por último, Azure SQL, ¿sí?, es la evolución de la mejor base de datos del mundo. Azure SQL tiene Virtual Machine, Managed Instance y Azure SQL Database. La opción de Virtual Machine es la mejor opción para hacer un lift and shift, agarrar lo que tenemos y subirlo a la nube. Managed Instance nos da todo el poder de SQL Server con el poder de PaaS, ¿sí? Y Azure SQL Database enfocado a aplicaciones modernas Cloud Native. Bueno, nuevamente dejo la opción de mis contactos, ¿sí?, mi mail, cuenta de X y mi LinkedIn, por si tienen alguna consulta relacionada con esta presentación. Y con esto les agradezco el tiempo el día de hoy y poder compartir con todos ustedes este momento. Sigan disfrutando este evento. Muchas gracias.